Buenos días a todos desde Río de Janeiro, a mis compañeros de este foro de industrias creativas, pero también a todo público virtual que está acompañando el Foro Mundial 4.0. En este foro, con foco en las industrias creativas, yo quiero compartir reflexiones sobre el ecosistema creativo digital, no solamente en el contexto actual durante y post pandemia, pero también quiero dar una mirada en las perspectivas y desafíos del futuro próximo. Mi indagación es cómo podemos contribuir para el rediseño de una mejor realidad y una sociedad que sea más humana, más creativa, más inclusiva y que podamos tener una vida mejor en esta década que está iniciando en 2020. Para mí es una experiencia este foro, entonces espero que voy a intentar compartir mi presentación con ustedes. Entonces, espero que todo corra bien. Entonces, quiero compartir, creo que está bien, espero que todo esté. Déjenme ver. Sí, sí, yo creo que estamos listos. Entonces, este es el tema de que quiero hablar, el contexto de la pandemia en este año. En este año atípico, la sociedad se ha transformado, todos nos vivenciamos todo esto, ¿no? Y la pandemia del COVID-19 ha desestabilizado el mundo y causado disrupciones irreversibles. Hemos experimentado un cambio profundo en el comportamiento humano. Y de repente hemos pasado de la globalización al aislamiento, del diálogo presencial hacia las conferencias virtuales, pero también del consumismo hacia una mayor conciencia ambiental, de un comportamiento muy egocéntrico hacia un enfoque más humanista, en que presenciamos muchos actos de solidaridad. Y es en este contexto muy controverso que la cultura, la creatividad y la conectividad se han convertido, yo considero, en la columna vertebral de la sociedad, porque eran los elementos que han logrado mantener unidos las personas que están físicamente separadas. Y sabemos que las consecuencias económicas, sociales y culturales de esta pandemia son de largo alcance. Yo creo que el futuro será muy distinto si comparado al pasado reciente. Y el COVID no solamente nos ha robado más de 1.3 millones de vidas en todo el mundo, mas también está exacerbando la desigualdad, el desempleo. La pandemia ha debilitado la economía mundial, el libre comercio, la cultura, el turismo, y con esto desactivando la vida urbana. Entonces, la conectividad y la digitalización fueron muy importantes porque nos ayudaron a afrontar la crisis. Y yo creo que el ecosistema creativo digital, como llamo,
quedó mucho más presente en nuestro cotidiano porque ha habido un cambio muy importante en lo comportamiento, en las actitudes de la sociedad. Y vivenciamos también lo que los economistas llaman de destrucción creativa, mas yo prefiero considerar como la transformación creativa, porque vimos avances digitales han provocado una renovación socioeconómica. Plataformas digitales, compras online, trabajo remoto, educación a distancia, telemedicina, conciertos virtuales. Mucho de eso ya existía, pero fueron intensificados y quedaron mucho más visibles y mucho más presentes en nuestro cotidiano. Y vimos también que después de varios meses de distanciamiento social, el sector cultural y las industrias creativas, como no tuvieron actividad cotidiana, tuvieron que reinventarse en su lucha para la sobrevivencia, ¿no? De forma paradoxal, en este momento de crisis, el consumo cultural en línea y la producción creativa han aumentado. La música ha liderado los modelos innovadores con conciertos en vivo, streaming, pero también las compañías de teatro que pasaron a producir obras de teatro para presentaciones web sin público. Los cines drive-in retornaron. Los festivales virtuales de cortometraje están atrayendo nuevo público. Los libros electrónicos de la nueva generación de videogames tuvieron una gran demanda. El público televisivo ha aumentado con la repetición de transmisiones antiguas y producciones de pequeño formato. En Brasil vimos mucho las telenovelas antiguas que han retornado. Pero en este contexto, muchos artistas y creativos no tuvieron otra opción que buscar nichos en el espacio virtual. Y muchos lograron incluso aumentar su red de audiencia y pasar del local hacia el global. Y vimos esto es un fenómeno que ha ocurrido en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, en este contexto es muy importante ver cómo la economía y la sociedad, y principalmente con el apoyo de las industrias creativas, han podido adaptarse e innovar en este nuevo contexto. Y la economía creativa, no solamente de este año 2020, pero yo la veo así en toda esta década que estamos iniciando, ella continúa, sigue estimulando la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Las tecnologías, las TICs, son la verdad aceleradores de la creatividad y también de la inclusión cultural, porque hablamos mucho de la inclusión social, pero es muy importante la inclusión social. Y tal vez ahora, por utilizarmos mucho más la cultura online, también ha facilitado la inclusión cultural de mucha gente que no tenía acceso a visitar museos, que ahora hace porque están online. Entonces, creo que esto fue un paso muy importante. Sabemos también que por esta razón, la demanda de productos creativos digitalizados
ha aumentado durante la pandemia y yo creo que seguirá creciendo. Y sabemos que la economía creativa es justo este punto de inflexión donde el mundo real y el virtual cohabitan. Entonces, estamos en un momento de grande transformación en que estamos reviendo nuestros valores, hay un nuevo estilo de vida, un nuevo padrón de consumo consciente, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de estudiar, nuevos modelos de negocios. Entonces, en este escenario, la economía creativa a mí gana mucho más reconocimiento por parte de los gobiernos y, en mi opinión, sale más reforzada en este contexto. Porque, por ejemplo, en caso de Brasil, acabamos de pasar por un momento de elecciones a nivel de las ciudades y municipios, y la grande aposta es la economía creativa. Antes nunca tenía visto que la economía creativa estuviese tan presente en los planos de retomada de la recuperación económica. Entonces es un momento difícil, pero la gente y los gobiernos finalmente han se dado cuenta que las industrias creativas y el sector cultural dan un aporte significante a la economía, no solamente a nivel cultural y social, pero es muy importante como actividad económica. La era digital, la verdad, también está reconfigurando el comercio mundial. En virtud del aumento colosal del comercio electrónico, de la publicidad online, que es un poco difícil de compilar y analizar, pero vimos, por ejemplo, el caso de la música, antes comercializada como un bien creativo palpable, como los CDs, pero ahora circula como contenido creativo digitalizado, como software, a través de downloads y streaming. Entonces, hay cambios muy significativos en este mercado. Y por esta razón, los servicios creativos han crecido 4,3% entre 2011 y 2015. Y la verdad es mismo, cuando yo analizaba este crecimiento, es una tendencia que ha empezado desde el inicio de este siglo, ¿no? De los años 2000. Y yo creo que si tuviéramos los datos de 2015 a 2020, íbamos a ver tal vez un aumento más significativo. Entonces, los servicios creativos toman un espacio mucho más amplio en el contexto del comercio de servicios en general. El otro punto es que sabemos también que la era digital realmente ha traído, ha democratizado un poco más el acceso a Internet, pero las asimetrías relativas a infraestructura digital se agravan. La cuestión de la banda ancha, los 5G. Entonces, de un lado hay una evolución muy acelerada, pero ainda hay mucha gente que no tiene acceso. Entonces, a pesar de más de 60% de la población mundial utilizar Internet, la disponibilidad de acceso a banda ancha continúa muy limitada, tanto para productores como para consumidores de contenido creativo digitalizado, principalmente en los países en desarrollo. Entonces, la creatividad de por sí sola no es suficiente si
para transformar ideas en productos o servicios creativos comercializables en el mercado global, si no se dispone de infraestructura y herramientas digitales. Entonces, es muy importante que podamos avanzar también en la regulamentación del mercado creativo digital. Los servicios y contenidos creativos también ayudaron a sustentar la economía mundial durante la crisis causada por la pandemia. Y las industrias creativas innovaron, pero quedan muchas preguntas sin respuesta, principalmente sobre la cuestión de la monetización, ¿no? Entonces, ¿cómo los streamers en vivo están utilizando plataformas sociales que fueron diseñadas para ser efímeras? Pregunto, ¿sobrevivirán las experiencias en vivo? ¿Cómo asegurar que los productores culturales en línea resistan la búsqueda continua de novedades, ¿no? Porque como estamos en línea, hay la idea de buscar cosas nuevas. Vamos a poder acompañar este mismo ritmo por un plazo. ¿Cómo asegurar que los artistas y las instituciones culturales pueden sobrevivir a largo plazo? Sabemos que los artistas famosos están encontrando grandes patrocinadores, pero la gran mayoría de los artistas están ofreciendo sus servicios por tarifas mínimas o gratuitas. Entonces, tenemos que encontrar soluciones para todo esto, ¿no? Podemos pensar también, si se hiciera una plataforma social, desaparecerá todo su contenido cultural, la producción cultural en línea resistirá. Entonces, hay muchas cuestiones porque hay muchos cambios y yo creo que tenemos que estar atentos. Entonces, hay muchas novedades como la expansión de los canales web y podcasts, live streamings, co-creaciones híbridas, subastas virtuales, crowdfunding. Mucha cosa está aconteciendo, está proliferando, pero necesitamos de soluciones creativas. Hoy, más que nunca, tenemos que reforzar el proceso de la monetización de contenidos creativos, pero buscar formas realmente factibles y sostenibles a largo plazo, porque los artistas y los creadores tienen que sobrevivir de su trabajo. No es porque está disponible en línea que tenemos que buscar una forma de reconocimiento. En este slide está en inglés, pero yo lo considero muy informativo para indicar la evolución reciente de la economía digital. Podemos destacar 4 aspectos significativos. Primero, una mirada hacia el futuro, indicando cómo el impacto de las nuevas tecnologías asociadas al blockchain, al big data, a inteligencia artificial, a impresión tridimensional, a Internet de las cosas, todo el proceso de automación y robótica, la computación en la nube, en fin, cómo todo esto se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo todo esto complementa
los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, al que todo indica, todo esto tiene un impacto muy directo. El segundo aspecto de este cuadro es que podemos ver la acelerada evolución del flujo de contenido digitalizado en 3 décadas. Es impresionante que en 1992 teníamos un tráfico de datos de equivalente a 100 gigabytes por día. Y en 2022 debemos alcanzar 150.700 gigabytes por segundo. Entonces es impresionante, es un crecimiento mucho más que exponencial. Estamos vivenciando un crecimiento extremadamente acelerado en el tráfico de datos. Y toda la economía está basada en este tráfico de datos, esta inteligencia. El otro aspecto que muestra este cuadro es la concentración de la economía digital, porque con la dominación de Estados Unidos y China, que tiene la verdad de 70% de las más grandes plataformas digitales. Entonces acá es la cuestión importante de la distribución, ¿no? Y cómo todo esto circula, cómo tiene 70% de las plataformas digitales, tiene 75% del cloud computing. Entonces, esto realmente no solamente muestra la concentración, pero enfatiza ainda más el cuarto aspecto de este cuadro, que es apuntando las asimetrías de la brecha digital, en que mitad del mundo no tiene acceso, ¿no? Entonces, creo que hay muchas informaciones por las cuales tenemos que reflexionar y encontrar soluciones, principalmente en nuestros países de América Latina y los países en desarrollo. Con base en esto, yo pienso que la grande problemática es que los gobiernos, principalmente de América Latina y África, deben rever las políticas públicas y las políticas de inversión a fin de reforzar la base para el desarrollo digital. En mi opinión, hay 3 pilares que serán precisos trabajarse, pero de forma simultánea, ¿no? Primero, reforzar el capital humano, o sea, la educación, las habilidades, el aprendizado continuo, y con esto tenemos el ejemplo del trabajo que hace la Social Universidad, el trabajo que Emilio está haciendo de aprendizado online. Después tenemos la cuestión de la infraestructura digital, la conectividad, y acá la grande cuestión sobre la alfabetización digital, la movilidad de banda ancha, el acceso a precio accesible. Entonces, todo esto es extremadamente importante para que podamos avanzar. Y el tercer pilar, en mi opinión, es el desarrollo empresarial, principalmente porque sabemos que estamos hablando cada vez más en un mercado en que es formado básicamente no solamente por microempresas,
a trabajos individuales, grupos que trabajan con times de 2, 3 personas. Entonces, es muy importante que tengan este desarrollo empresarial para poder realmente hacer sus propios negocios. Tenemos que, por ejemplo, en Brasil es muy importante rever toda cuestión de desburocratización para facilitar el trabajo de la gente que trabaja de forma independiente. Los servicios de apoyo al marketing, la inteligencia comercial, las plataformas de distribución. Entonces, en este sentido, yo, yo creo que los gobiernos es muy importante tener políticas para acelerar la inclusión digital a través de acciones puntuales, no solamente, principalmente el fato que la pandemia nos ha demostrado que es muy importante fortalecer las habilidades digitales en las comunidades pobres, baratear el acceso de Internet para los pobres, hacer un esfuerzo para conectar las zonas rurales, que muchas veces producen mucho, pero tiene mucha dificultad en comercializar porque no tiene acceso, tal vez disponibilizar acceso público, el acceso público a través de telecentros, ¿no? Ofreciendo servicios en las comunidades más pobres. Entonces yo creo que es un paso, debe ser un gran reto para los gobiernos, focar en las políticas públicas en la cuestión de la inclusión digital, principalmente. En este cuadro, que también fue extraído del informe de economía digital de la UNCTAD, presenta una proyección que yo creo muy interesante también, porque es la proyección de la evolución del impacto del Internet y de las cosas en toda la economía para 2025, ¿no? Está cerca. Vimos cómo va a impactar en la sociedad en general, en la forma que vivimos, pero en la economía como un todo. La estimativa fue hecha en 2018, pero yo creo que con la pandemia y todas las transformaciones que vivimos este año, algunos sectores van a acelerar, otros van a desacelerar, pero la transformación ya está en marcha, ¿no? Tanto en el contexto de la salud, como la energía, toda la cuestión del trabajo, en las ciudades, la logística, en fin, en todos los sectores. Entonces yo creo que también es esta mirada para el futuro, para que tengamos presentes que ya estamos viviendo toda esta transformación. Y bueno, para finalizar, gustaría de llamar la atención para la importancia de la economía creativa en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Enfatizo que la comunidad internacional ahora tiene solamente 10 años para cumplir los 17 objetivos de desarrollo. Entonces, los gobiernos precisan posicionar y actuar de forma mucho más contundente
sobre los mega desafíos globales. Y cuando pensamos en desarrollo sostenible, en la verdad estamos nos cuestionando, ¿no? ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Cómo preservarlo garantizando el progreso social y económico? Y sabemos que la cultura es el seguimiento que falta para integrarse con los tres pilares del desarrollo sostenido, o sea, el desarrollo económico, la inclusión social y la sustentabilidad. Y la verdad, yo participé de un estudio en este tema y constatamos que en la verdad la cultura, por ser transversal, está muy presente en 11 de los 17 objetivos del desarrollo. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el año pasado que el año de 2021 será el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Y la resolución reconoce que la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, pero también fomentar la innovación y brindar oportunidades de empoderamiento a todos. Alerta para la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a diversificar sus economías a través de las industrias creativas. Entonces, la verdad, esto refuerza el primer mandato que recibimos en la UNCTAD en 2004 para que sea considerada para introducir las industrias creativas y la economía creativa en la agenda internacional de desarrollo. Entonces, yo creo que el año internacional tiene la finalidad de crear conciencia y promover cooperación, fomentar mejores prácticas, mejorar la capacitación, en suma, abrir un entorno propicio para abordar los desafíos de la economía creativa. Entonces, considero que es una gran oportunidad para retomar la agenda política de la economía creativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y principalmente en el contexto de la recuperación mundial post-pandemia. Entonces, es un momento favorable para relanzar acciones concretas de políticas interministeriales, de rever el marco regulatorio, el marco institucional, de fortalecer la formación, fortalecer la cooperación internacional. Entonces, yo creo que no solamente todo lo que está pasando este año, que quedaron mudanzas muy visibles sobre la importancia de la economía creativa y las industrias creativas en la vida de las personas, pero principalmente el próximo año, en que muchos eventos vamos a retomar este tema y yo pienso que será muy positivo para todos nosotros. Bueno, finalmente me gustaría de compartir un corto vídeo de mi autoría como una reflexión final, ¿no? Es el primero de una serie de 4 basado en artículos que escribí para publicación online sobre pandemia y sociedad. Están en página YouTube. Yo creo que el texto integral fue publicado en el blog del Centro de Políticas y Evidencias de Industrias Creativas del Reino Unido en Londres. Entonces, con esto yo encierro mi presentación, pero antes quiero mostrarles
este vídeo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver cómo ha salido todo esto y espero que disfruten de la continuación del foro. Muchas gracias.